las 10 de la mañana cruzó la puerta apurado del juzgado 23. Siento un nudo en la garganta y una lágrima de tantas corre ya sobre mi piel. Tengo miedo de encontrarla, siento ganas de abrazarla, de preguntarle por qué, pero una voz que la llama por su nombre y mi apellido me enfrenta con mi mujer. Ella me mira a los ojos diciendo que aquel enojo ya no existe entre los dos, porque el amor es más fuerte, pero estamos frente a frente de un señor llamado juez que ignora lo que sentimos, porque un día decidimos pedir la separación. Pero ese fue un mal momento, un tiro en los sentimientos que casi mata a los dos. ¿Cómo puede, señor juez, usted que ha estudiado tanto, no reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted? ¿Cómo puede, señor juez, solamente en un segundo cambiarle al amor el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firma en un papel? Ella me mira a los ojos diciendo que aquel enojo ya no existe entre los dos, porque el amor es más fuerte, pero estamos frente a frente de un señor llamado juez que ignora lo que sentimos, porque un día decidimos pedir la separación. Pero ese fue un mal momento, un tiro en los sentimientos que casi mata a los dos. ¿Cómo puede, señor juez, usted que ha estudiado tanto, no reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted? ¿Cómo puede, señor juez, solamente en un segundo cambiarle al amor el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firma en un papel? ¿Cómo puede, señor juez, usted que ha estudiado tanto, no reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios?